En vivo, confesión del sicario que reveló el plan para asesinar al presidente de Colombia. Guión de vídeo, español completo. Van a matarme. El grito de Fernando Vega resonó en la sala de interrogatorios más segura de Bogotá. Este asesino profesional llevaba 72 horas sin decir una palabra. Hasta que vio las fotografías de su familia amenazada de muerte. Está bien, hablaré, dijo temblando. Pero que venga Óscar Naranjo. Solo confío en él. Porque lo que voy a decir cambiará la historia de Colombia. El teléfono móvil de Óscar Naranjo comenzó a sonar a medianoche, cuando la voz más ansiosa en 40 años de carrera del comisario lo recibió. Comisario, necesita venir urgentemente. El sicario comenzó a hablar, y lo que dice es increíble. La voz del inspector Rodríguez temblaba como una hoja en el viento. Naranjo, mientras se vestía apresuradamente en la oscuridad de su habitación, solo pensaba en una cosa: Fernando Vega era el hombre detrás de los 23 asesinatos más importantes cometidos en Colombia en los últimos 15 años. Si estaba hablando después de 72 horas de silencio absoluto, había una razón poderosa. Y esa razón, en su experiencia, generalmente no traía buenas noticias para nadie. El trayecto hacia la central de policía se sintió eterno. Las calles vacías de Bogotá a esa hora de la madrugada parecían presagiar algo siniestro. Naranjo había interrogado a cientos de criminales a lo largo de su carrera, pero Fernando Vega era diferente. Era un profesional que nunca había quebrado, nunca había mostrado debilidad, nunca había confesado nada. El momento en que se rompió el silencio. Cuando entró en la sala de interrogatorios, Naranjo se encontró frente a un hombre completamente transformado, muy diferente del asesino frío y calculador que una vez conoció. Las manos de Fernando Vega temblaban incontrolablemente, sus ojos se desviaban constantemente hacia la puerta como esperando que alguien entrara en cualquier momento, y lo más impactante de todo, parecía genuinamente aterrorizado. La mesa estaba cubierta de fotografías esparcidas. Naranjo pudo ver que eran imágenes de una mujer y dos niños pequeños. Cada fotografía tenía una marca roja en forma de X dibujada con marcador permanente. El mensaje era claro y aterrador. Fernando, dijo Naranjo con voz calmada pero firme, sentándose lentamente frente al hombre que había sido el terror de Colombia durante más de una década. Me dijeron que querías hablar conmigo. Vega levantó la cabeza con dificultad, y en sus ojos había algo que Naranjo no había visto en 15 años de conocerlo: arrepentimiento genuino mezclado con terror puro. Comisario, si me escuchas, me van a matar antes del amanecer. Pero si no me escuchas, van a pasar cosas mucho peores que mi muerte. Sus palabras salían entrecortadas, como si cada sílaba le costara un esfuerzo sobrehumano. Naranjo se acomodó en su silla, cruzó las manos sobre la mesa y lo miró directamente a los ojos. Te escucho, Fernando. Tienes mi atención completa. Fui contratado para matar al presidente de Colombia, dijo Vega, su voz apenas por encima de un susurro tembloroso. Mañana por la mañana a las 11:30 en punto, cuando salga de la reunión del Consejo de Seguridad Nacional en el Palacio Presidencial. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Todo el mundo en la habitación, Naranjo, 2 agentes de seguridad, el inspector Rodríguez y una secretaria que tomaba notas, se quedó completamente inmóvil. Pero Vega aún no había terminado, y lo que vendría después sería aún más devastador. Pero comisario, esto es solo el comienzo. La muerte del presidente es únicamente el primer paso de un plan mucho más grande y más siniestro. Y yo, acabo de descubrir que no soy solo un ejecutor en este plan. Soy también un objetivo. Los detalles escalofriantes del plan. Naranjo, con manos firmes a pesar de la gravedad de lo que estaba escuchando, puso un grabador de audio digital sobre la mesa. La pequeña luz roja comenzó a parpadear, registrando cada palabra de lo que se convertiría en una de las confesiones más importantes en la historia criminal de Colombia. Fernando, quiero que me cuentes todo desde el principio. Cada detalle, cada conversación, cada encuentro. No omitas nada. Vega respiró profundamente, como un hombre que está a punto de saltar desde un precipicio sin saber si hay una red de seguridad abajo. Hace exactamente 3 meses y 4 días,
Recibí una oferta de trabajo a través de los canales habituales. Pero esta vez era completamente diferente a cualquier cosa que hubiera manejado antes. Se detuvo para tomar un sorbo de agua con manos temblorosas antes de continuar. El dinero era una cantidad que nunca había visto en mis 15 años en este negocio, $2 millones americanos. Pagaderos en criptomonedas intrafables. Pero lo que realmente me llamó la atención no era la cantidad, sino el nivel de secreto que rodeaba al cliente. Era la primera vez que un cliente mantenía tal nivel de anonimato contigo. No exactamente, comisario. He trabajado con clientes anónimos antes. Generalmente son líderes de carteles que no quieren dejar rastros, empresarios corruptos que necesitan eliminar competencia, o políticos que quieren deshacerse de rivales. Pero siempre había una manera de rastrear de dónde venía el dinero, quién tenía los motivos, quién se beneficiaría. Esta vez era como si el cliente fuera un fantasma. Vega se inclinó sobre la mesa, acercándose más a Naranjo. El único identificador que me dieron fue un nombre en clave: el arquitecto. Durante 2 semanas investigué por mis propios medios, utilicé todos mis contactos en el submundo, pregunté a informantes, soborné a funcionarios. Comisario, llevo 15 años en este negocio sucio y nunca había encontrado a alguien tan completamente invisible. Continúa con el primer encuentro. Nuestro primer encuentro presencial, eso fue algo que nunca olvidaré. Me citaron en el penthouse del Gran Hotel Casa Blanca, el hotel más exclusivo y caro del centro de Bogotá. Cuando llegué, me di cuenta de que no era solo una reunión en un hotel elegante. Vega hizo una pausa, sus ojos se perdieron por un momento en el recuerdo. Todo el personal del hotel, desde el portero hasta el gerente general, desde los guardias de seguridad hasta las mucamas, todos, absolutamente todos eran empleados de este arquitecto. Habían comprado o infiltrado completamente un hotel de 5 estrellas solo para tener un lugar seguro donde reunirse. Se da cuenta del nivel de recursos y planificación que eso requiere. Naranjo frunció el ceño profundamente. El Gran Hotel Casa Blanca no era solo cualquier hotel. Era el punto de encuentro favorito de los empresarios más poderosos e influyentes de Colombia, políticos de alto nivel y diplomáticos extranjeros. Utilizarlo como base de operaciones para actividades criminales mostraba una audacia y un nivel de corrupción que era difícil de comprender. El arquitecto me explicó el plan paso a paso, con una precisión que me dejó sin aliento, continuó Vega. Había estudiado y memorizado la rutina diaria completa del presidente. No estoy hablando de información general que cualquiera podría obtener de los periódicos. Estoy hablando de detalles íntimos y específicos. ¿Qué tipo de detalles? Sabía en qué vehículo exacto viajaría el presidente cada día de la semana. Conocía los nombres y apellidos de cada uno de sus guardaespaldas. Tenía copias de los protocolos de seguridad que cambian semanalmente. Sabía qué rutas alternas utilizarían en caso de emergencia. Incluso conocía los hábitos alimentarios del presidente y a qué hora exacta tomaba su café matutino. La expresión de Naranjo se volvió cada vez más grave. Fernando, ese tipo de información. Exactamente, comisario. Esa información solo la conoce un círculo muy pequeño de personas, el equipo de seguridad presidencial de más alto nivel, algunos miembros del gabinete de confianza, y tal vez 2 o 3 asistentes personales. El arquitecto no solo tenía a alguien infiltrado en el círculo más íntimo del presidente. Tenía acceso a información que cambia constantemente y que requiere acceso en tiempo real. La conspiración más grande. Pero comisario, dijo Vega, y su voz adquirió un tono aún más ominoso, lo que realmente me heló la sangre no fueron los detalles del asesinato en sí. Fue lo que el arquitecto me mostró después, lo que pasaría en las horas y días posteriores a la muerte del presidente. Vega sacó de su chaqueta un papel doblado cuidadosamente. Lo extendió sobre la mesa, revelando lo que parecía ser un cronograma extremadamente detallado. Esto es una copia que logré hacer en secreto. El arquitecto me mostró un calendario completo. Las 72 horas inmediatamente posteriores a la muerte del presidente estaban planificadas minuto a minuto, como si fuera la producción de una película de Hollywood. Naranjo examinó el documento.
Era increíblemente detallado, con horarios específicos, nombres de personas, ubicaciones exactas y hasta códigos que aparentemente correspondían a diferentes operaciones. Explícame lo que veo aquí. Según la Constitución colombiana, cuando el presidente muere o queda incapacitado, el vicepresidente asume inmediatamente el poder. Pero el arquitecto me explicó que el vicepresidente también sufriría un accidente exactamente 6 horas después de la muerte del presidente. Un accidente automovilístico muy convincente en la autopista norte, camino a una reunión de emergencia. Vega señaló una línea específica en el cronograma. Después del vicepresidente, según el orden constitucional de sucesión, le tocaría al presidente del Senado asumir el poder interinamente. Pero mire esto, 18 horas después del primer asesinato, el presidente del Senado desaparecería. Simplemente se esfumaría. Según este plan, sería secuestrado durante un supuesto intento de protegerlo y nunca sería encontrado. ¿Qué estás diciéndome exactamente, Fernando? Comisario, ¿no lo ve? Esto no es un asesinato político simple. Esto no es eliminar a un enemigo o enviar un mensaje. Esto es un golpe de Estado meticulosamente planificado. Quieren vaciar sistemáticamente toda la línea de sucesión presidencial para poder instalar a su propio candidato en el poder. Vega puso más papeles sobre la mesa. Aquí está la lista completa de objetivos. No son 3 personas, comisario. Son 12 nombres. 12 de las personas más importantes en la estructura del Estado colombiano. Naranjo tomó la lista y mientras leía cada nombre, su expresión se volvía progresivamente más sombría. No eran políticos menores o figuras controversiales. Eran pilares fundamentales de la democracia colombiana: el ministro de Defensa, el fiscal general, el presidente de la Corte Suprema, el director de la Policía Nacional, varios senadores clave y otros funcionarios de alto nivel. Fernando, lo que me estás mostrando aquí, si esto es real, estamos hablando de la aniquilación sistemática de toda la estructura de poder democrático del país. Exactamente, comisario. Y la parte más aterradora es que yo solo soy responsable del primer nombre de la lista, el presidente. Para cada uno de los otros 11 objetivos, hay sicarios separados. Profesionales como yo, especialistas en diferentes tipos de eliminación. Algunos expertos en envenenamientos, otros en accidentes, algunos en secuestros. La amenaza personal de muerte. Entonces, Fernando, dijo Naranjo inclinándose hacia adelante, si tenías un trabajo tan lucrativo y aparentemente bien planificado, ¿por qué estás aquí confesando? ¿Qué cambió? El rostro de Vega se descompuso completamente y por primera vez desde que comenzó la confesión, lágrimas reales comenzaron a rodar por sus mejillas. Hace exactamente 2 días, recibí lo que pensé que era una convocatoria rutinaria para una reunión de actualización del proyecto. Estas reuniones habían ocurrido cada 2 semanas durante los últimos 3 meses. Generalmente era solo yo y el arquitecto, repasando detalles, ajustando el plan, confirmando fechas. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Pero cuando llegué al lugar de encuentro, un almacén aparentemente abandonado en las afueras de la ciudad, me di cuenta de que no era una reunión normal. Había otros vehículos estacionados afuera. Muchos otros vehículos. ¿Qué encontraste adentro? Adentro estaban todos los otros sicarios del proyecto. Todos nosotros, reunidos por primera vez en el mismo lugar al mismo tiempo. Éramos 11 personas sentadas alrededor de una mesa enorme en este almacén frío y silencioso. Vega se estremeció visiblemente al recordar la escena. Durante toda mi carrera, he trabajado solo. Es más seguro, más limpio, menos complicaciones. Ver a todos esos otros profesionales juntos, eso ya era extraño. Pero lo que realmente me alarmó fue cuando me di cuenta de quiénes eran algunos de ellos. ¿Reconociste a alguien? Sí, comisario. Había nombres legendarios ahí. María González, la envenenadora que nunca ha fallado un trabajo en 20 años. Roberto Silva, el experto en accidentes que puede hacer que cualquier muerte parezca natural. Patricia Morales, la especialista en secuestros que puede hacer desaparecer a alguien sin dejar rastro.
Beba hizo una pausa para tomar más agua. Pero la persona que realmente me aterrorizó, la última persona que entró al almacén fue Carlos Montenegro. Naranjo sintió como si le hubieran arrojado agua helada. Carlos Montenegro no era solo otro sicario. Era conocido en el submundo criminal con un apodo específico, el limpiador final. Su especialidad no era matar objetivos externos. Su especialidad era eliminar a otros sicarios después de que completaran sus trabajos. Montenegro entró, nos miró a todos sentados alrededor de la mesa, y sonrió. Pero no era una sonrisa amigable o profesional. Era la sonrisa de un depredador que acaba de encontrar su próxima comida. Como si un carnicero hubiera entrado en un corral lleno de ganado y estuviera decidiendo por dónde empezar. ¿Y qué concluyó de eso? En ese momento, comisario, entendí con absoluta claridad que el arquitecto no solo estaba planificando eliminar a 12 funcionarios del gobierno. También estaba planificando eliminarnos a nosotros. Somos testigos. Somos evidencia viviente. Y Montenegro estaba ahí para asegurarse de que cuando todo terminara, no quedaría nadie vivo para contar la historia. El descubrimiento aterrador. Después de esa reunión escalofriante, conduje directamente a mi casa, continuó Beba, su voz volviéndose cada vez más tensa. Pero cuando llegué a mi barrio, algo estaba mal. Podía sentirlo en el aire. Había demasiados carros extraños estacionados en las calles. Demasiadas personas caminando que no reconocía. Se llevó las manos a la cabeza. Cuando llegué a mi casa, la puerta principal estaba entreabierta. Eso nunca pasa. Mi esposa es muy cuidadosa con la seguridad. Siempre cerramos con llave, siempre activamos la alarma. ¿Qué encontraste adentro? La casa estaba vacía, pero no vacía normal. Era vacía como si hubieran removido a las personas pero dejado todo lo demás intacto. La comida todavía estaba en la mesa. El televisor se había encendido. Los juguetes de mis hijos estaban esparcidos en el suelo de la sala. Las lágrimas regresaron a sus ojos. Pero sobre la mesa del comedor, organizadas en una fila perfecta, había fotografías. Docenas de fotografías de mi familia que alguien había estado tomando en secreto durante semanas, tal vez meses. Beba señaló las fotos que estaban esparcidas sobre la mesa del interrogatorio. Fotos de mi esposa comprando comestibles. Fotos de mis hijos jugando en el parque. Fotos de nosotros cenando en restaurantes. Fotos de mi familia saliendo de la iglesia los domingos. Alguien había estado documentando cada momento de sus vidas. Y las marcas rojas. Cada fotografía tenía una X roja dibujada sobre los rostros de mi familia. Y debajo de la pila de fotos, había una nota escrita a mano en papel elegante. Beba sacó la nota de su bolsillo y la puso sobre la mesa. La caligrafía era pulcra y profesional, lo que la hacía aún más siniestra. La nota decía: Fernando, completa tu misión según lo acordado, o tus seres queridos completarán la suya. Tienes 48 horas para confirmar. No hagas nada estúpido. Estamos vigilando. Y estaba firmada simplemente, Montenegro, punto. La decisión desesperada. ¿Qué hiciste después de encontrar esa nota? ¿Qué podía hacer, comisario? Estaba atrapado entre dos imposibles. Si cumplía la misión y mataba al presidente, sería responsable de destruir la democracia de mi país. Pero también sabía que después del asesinato, Montenegro me eliminaría de todos modos. ¿Y si no cumplía la misión? Beba no pudo terminar la frase. Decidí que mi única opción era escapar y tratar de encontrar ayuda. Pero no podía ir a la policía normal porque no sabía quién más podría estar involucrado en esta conspiración. El nivel de información que tenían sobre el presidente sugería que la infiltración llegaba hasta niveles muy altos. Entonces, ¿qué hiciste? Escapé de mi casa esa misma noche y comencé a moverme por la ciudad, cambiando de ubicación cada pocas horas. Durante 2 días completos me escondí en hoteles baratos, casas abandonadas, incluso dormí en mi auto en estacionamientos públicos. Beba se frotó los ojos cansados. Pero no importa dónde te escondas en esta ciudad, comisario. Si tienen los recursos suficientes, siempre te encuentran. En la tarde del segundo día,
Mientras compraba comida en un mercado pequeño en el sur de la ciudad, vi una camioneta negra que me había estado siguiendo. Y ahí fue cuando te capturamos. Sí. Pero cuando vi que eran sus agentes y no los hombres de Montenegro, fue la primera vez en días que sentí algo parecido al alivio. Sabía que si usted estaba involucrado en mi captura, tal vez tendría una oportunidad de contar la verdad. La revelación del arquitecto. Naranjo se reclinó en su silla, profesando toda la información que había escuchado. Pero tenía una pregunta más, tal vez la más importante de todas. Fernando, hasta ahora me has hablado del arquitecto como si fuera un fantasma. Pero en algún momento tuviste que ver su rostro, conocer su identidad real. ¿Quién es? Vega dudó por un largo momento, como si estuviera luchando internamente con revelar esta información final. Comisario, lo que voy a decirle ahora va a cambiar todo lo que creemos saber sobre poder y corrupción en este país. Estoy preparado. Dímelo. La identidad real del arquitecto, el hombre que está orquestando el asesinato del presidente de Colombia, es Eduardo Salinas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Naranjo sintió como si alguien hubiera aspirado todo el aire de la habitación. Eduardo Salinas no era simplemente otro empresario rico o político corrupto. Era uno de los hombres más poderosos de Colombia, con conexiones que llegaban hasta los niveles más altos del gobierno, la banca, los medios de comunicación y la sociedad. Más importante aún, Eduardo Salinas era conocido públicamente como uno de los amigos personales más cercanos del presidente. ¿Eduardo Salinas? Fernando, ¿estás absolutamente seguro de lo que estás diciendo? Sí, comisario. En nuestro último encuentro cara a cara, hace exactamente una semana, Salinas se quitó la máscara que había estado usando en todas nuestras reuniones anteriores. Vi su rostro claramente, bajo luz brillante, durante más de una hora. Vega se inclinó hacia adelante. Eduardo Salinas, el hombre que aparece en todos los periódicos como el amigo leal y consejero confiable del presidente, está planificando meticulosamente su asesinato. Y no lo está haciendo por ideología o venganza personal. Lo está haciendo por dinero. Mucho dinero. Explícame los motivos. Comisario, ¿sabe usted qué va a anunciar el presidente mañana en esa reunión del Consejo de Seguridad Nacional? Naranjo frunció el ceño. Según tengo entendido, va a presentar algún tipo de nueva legislación. Exactamente. La nueva Ley Integral Anticorrupción y Transparencia Financiera. Una ley que ha estado desarrollando en secreto durante los últimos 6 meses con un equipo de asesores internacionales. Vega sacó más documentos de su chaqueta. Salinas me mostró una copia preliminar de esta ley. Comisario, esta legislación no es solo otra medida cosmética contra la corrupción. Es un terremoto financiero que va a destruir completamente las operaciones de lavado de dinero más grandes del país. Y Salinas está involucrado en lavado de dinero. Comisario, Eduardo Salinas no está simplemente involucrado en lavado de dinero. Él es la operación de lavado de dinero más grande de Colombia. Durante los últimos 30 años, ha construido un imperio que mueve más de 3.000 millones de dólares anuales a través de bancos, empresas de construcción, casinos y docenas de otros negocios. El imperio criminal. La nueva ley del presidente, continuó Vega, requeriría auditorías forenses completas de todas las empresas que manejan más de 50 millones de dólares anuales. Implementaría rastreo digital obligatorio de todas las transacciones bancarias superiores a 100,000 dólares. Y lo más devastador para Salinas, requeriría que todos los activos adquiridos en los últimos 15 años con fuentes de dinero poco claras fueran confiscados por el Estado. Naranjo comenzó a entender la magnitud de lo que estaba en juego. Si esa ley se aprueba, continuó Vega, Salinas perdería literalmente todo. Sus 47 empresas, sus 23 propiedades, sus cuentas bancarias en 12 países, su flota de aviones privados, sus yates, sus casas de campo. Todo. Y por eso quiere matar al presidente. No solo matarlo, comisario. Quiere reemplazar todo el gobierno con personas que trabajen para él. Las 12 personas en la lista de objetivos no fueron elegidas al azar.
Cada una de ellas ha estado trabajando en esta nueva ley anticorrupción o tiene el poder para implementarla. Vega desplegó otro documento. Mire esto. Salinas ya tiene preparada una lista de reemplazos para cada posición. Políticos que él controla, jueces que él ha comprado, empresarios que dependen de él. En 6 meses, si su plan funciona, Colombia tendrá un gobierno completamente diferente. Un gobierno que trabaje para proteger sus intereses en lugar de perseguir el crimen organizado. El tiempo se agota. Naranjo miró su reloj de pulsera. Eran las 4:23 de la madrugada. En menos de 7 horas, según la confesión de Vega, el presidente de Colombia estaría muerto y comenzaría el colapso sistemático de la democracia del país. Se levantó rápidamente de la mesa y salió de la sala para hacer una llamada urgente. ¿Centro de operaciones de emergencia? Habla el comisario Naranjo. Necesito que implementen inmediatamente el protocolo rojo para protección presidencial. Todas las actividades del presidente para hoy deben ser canceladas o pospuestas. Pero la voz que respondió al teléfono le trajo más malas noticias. Comisario, el presidente regresó anoche de manera imprevista de su gira por el exterior y está durmiendo en la residencia presidencial. En cuanto a su agenda de hoy, me temo que es imposible cambiarla. La reunión del Consejo de Seguridad Nacional ha sido programada con 6 meses de anticipación específicamente para el anuncio de la ley anticorrupción. Toda la prensa internacional estará presente. Los embajadores de 15 países estarán ahí. Si cancelamos ahora, crearíamos una crisis diplomática. Naranjo maldijo entre dientes. Tenía que proteger al presidente, pero también tenía que capturar a Salinas y desmantelar toda la red antes de que pudieran ejecutar sus planes de contingencia. Regresó a la sala de interrogatorios con una urgencia renovada. Fernando, necesito que me digas todo lo que sabes sobre los otros planes de Salinas. ¿Qué más está preparando? Comisario, esa lista de 12 personas que le mostré, esa es solo la primera fase. Salinas tiene lo que él llama el plan de 3 fases para el nuevo orden colombiano, punto. Vega sacó un último conjunto de documentos. La primera fase es eliminar a las 12 personas clave en el gobierno actual. La segunda fase, que comenzaría inmediatamente después, involucra la eliminación de 23 periodistas, activistas y líderes de la sociedad civil que podrían organizarse contra el nuevo régimen. La tercera fase. Se detuvo, como si le costara trabajo continuar. La tercera fase es la más aterradora. Salinas planea eliminar a 47 personas adicionales durante los primeros 6 meses del nuevo gobierno. Políticos de oposición, jueces independientes, empresarios competidores, incluso algunos miembros de la comunidad internacional que podrían interferir. 47 personas más. Sí, comisario. En total, estamos hablando de 82 asesinatos planificados durante el primer año. Y la lista incluye. Vega lo miró directamente a los ojos. La lista incluye su nombre, comisario. Usted está marcado para eliminación en la segunda fase, aproximadamente 3 meses después del asesinato del presidente. La trampa final. Naranjo ahora entendía que estaba enfrentando no solo un plan de asesinato, sino un esquema completo para la toma del poder que había sido planificado durante años con recursos casi ilimitados. Fernando, tengo una propuesta para ti. Es arriesgada, pero podría ser nuestra única oportunidad de detener esto. ¿Qué tipo de propuesta? Salinas todavía no sabe que ha sido capturado. Correcto. Correcto. Se supone que debo confirmar que estoy listo para la operación a las 6 de la mañana usando el teléfono cifrado. ¿Todavía tienes ese teléfono? Vega sacó un dispositivo negro pequeño de su bolsillo. Sí, lo tengo aquí. Aquí está mi plan. Vas a enviar el mensaje de confirmación como si nada hubiera pasado. Luego, después de que supuestamente hayas completado la misión, vas a solicitar una reunión urgente con Salinas para recibir el pago y discutir tu propia protección contra Montenegro. Los ojos de Vega se iluminaron por primera vez desde que comenzó la confesión. Eso podría funcionar. Salinas va a querer confirmar personalmente que el presidente está muerto antes de activar el resto del plan.
Y va a querer asegurarse de que yo esté bajo control antes de que Montenegro me elimine. Exacto. Pero Fernando, necesito que entiendas algo. Si hacemos esto, no solo estarás arriesgando tu vida. Si Salinas sospecha algo, si descubre que estás cooperando con nosotros. Lo sé, comisario. Pero mi familia ya está en peligro. Y si no detenemos a Salinas, muchas más familias van a sufrir. Beba hizo una pausa. Pero tengo una condición. ¿Cuál? Quiero inmunidad completa por mi cooperación. Y quiero que me garanticen que mi familia será encontrada y protegida, sin importar lo que pase conmigo. Naranjo consideró la propuesta. En circunstancias normales, nunca habría considerado dar inmunidad a alguien responsable de 23 asesinatos. Pero estas no eran circunstancias normales. Fernando, no puedo prometerte inmunidad completa. Pero puedo prometerte que si nos ayudas a detener esto, trabajaré personalmente para asegurar que recibas la sentencia más leve posible. Y en cuanto a tu familia. Se detuvo para hacer otra llamada rápida. Quiero que sepas que ya tengo a mis mejores agentes buscándolos. Los encontraremos. La operación comienza. A las 5:45 de la mañana, con los primeros rayos del amanecer filtrándose por las ventanas de la estación de policía, Fernando Vega envió el mensaje que podría salvar o condenar a Colombia. Usando el teléfono cifrado, escribió, confirmado. Listo para proceder según lo planeado. Aguardo instrucciones finales. La respuesta llegó en menos de 5 minutos. Excelente. Procede a las 11:30 como acordado. Después del éxito, reunión inmediata para pago y próximos pasos. Ubicación, mismo lugar de siempre. No falles. Naranjo había estado observando por encima del hombro de Vega mientras escribía. ¿Cuál es el mismo lugar de siempre? El penthouse del Gran Hotel Casa Blanca. Salinas siempre se reúne ahí porque controla todo el edificio. Perfecto. Eso nos da ventaja táctica. Pero mientras Naranjo comenzaba a coordinar los elementos de lo que se convertiría en una de las operaciones más complejas en la historia de la aplicación de la ley colombiana, su teléfono sonó con noticias que complicarían todo dramáticamente. ¿Comisario Naranjo? Habla el director de Seguridad Presidencial. Tenemos un problema. El presidente insiste en mantener su agenda de hoy. Dice que ha trabajado durante meses en el anuncio de esta ley y que no va a permitir que rumores de amenazas interfieran con el progreso del país. Director, esto no son rumores. Tengo evidencia concreta de un plan para asesinarlo en exactamente 5 horas y 45 minutos. Lo entiendo, comisario. Pero el presidente fue muy claro. La reunión se llevará a cabo como está programada. Sin embargo, ha autorizado que dupliquemos las medidas de seguridad y que usted lidere personalmente la protección. Naranjo colgó el teléfono con frustración. Ahora tenía que ejecutar 2 operaciones simultáneamente: proteger al presidente durante el anuncio de la ley y capturar a Salinas antes de que pudiera activar planes de contingencia. El plan maestro. A las 8 de la mañana, Naranjo había organizado lo que él llamó internamente Operación Doble Jaque. Tendría que coordinar 2 equipos separados trabajando en sincronización perfecta. El equipo Alfa estaría encargado de la protección presidencial. 50 agentes de élite rodearían el Palacio Presidencial, con francotiradores posicionados en todos los edificios circundantes y un perímetro de seguridad expandido de 3 cuadras. El equipo Beta se encargaría de la captura de Salinas. Vega enviaría un mensaje a las 12 del mediodía, reportando el éxito de la misión presidencial y solicitando la reunión inmediata para el pago. Cuando Salinas llegara al hotel, estaría caminando directamente hacia una trampa. Pero Naranjo sabía que había variables que no podía controlar. La principal: ¿qué pasaría cuando Salinas descubriera que el presidente seguía vivo? A las 10:30, Vega envió el primer mensaje de engaño: en posición. Todo listo. Aguardo confirmación final para proceder. La respuesta de Salinas fue inmediata: procede. La historia de Colombia cambia hoy. El momento de la verdad. A las 11:30 en punto,
el presidente de Colombia salió de la reunión del Consejo de Seguridad Nacional después de anunciar exitosamente la ley anticorrupción. Estaba vivo, protegido y completamente ajeno a lo cerca que había estado de la muerte. Mientras tanto, en una ubicación segura a 3 kilómetros de distancia, Vega envió el mensaje que iniciaría la fase final de la operación: misión completada. Objetivo eliminado. Solicito reunión inmediata para pago y evacuación personal. Situación urgente. La respuesta de Salinas llegó cargada de emoción. Excelente trabajo. Reunión en 2 horas. Lugar habitual. Trae evidencia fotográfica. Hoy hemos salvado a Colombia. A las 2 de la tarde, Eduardo Salinas llegaría al Gran Hotel Casa Blanca esperando celebrar el asesinato del presidente y el comienzo de su nuevo orden. En su lugar, encontraría a 50 agentes esperándolo con órdenes de arresto por conspiración, traición y intento de asesinato. El final del imperio. Pero la confesión de Fernando Vega era solo el comienzo. Su testimonio detallado proporcionaría la evidencia necesaria para desmantelar no solo el plan inmediato de asesinato, sino toda la red de corrupción que Salinas había construido durante 3 décadas. Los documentos que Vega había logrado copiar en secreto contenían nombres de funcionarios corruptos, detalles de operaciones de lavado de dinero, y planes para futuras eliminaciones. Era suficiente evidencia para llevar a cabo la purga más grande de corrupción en la historia de Colombia. Cuando las esposas se cerraron alrededor de las muñecas de Eduardo Salinas a las 2:17 de la tarde, exactamente 14 horas y 32 minutos después de que Fernando Vega gritara: «¡Van a matarme!», en la sala de interrogatorios, Colombia se salvó de convertirse en un narcoestado disfrazado de democracia. Pero Naranjo sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Capturar a Salinas era solo el primer paso. Ahora tenía que asegurarse de que toda la red criminal fuera desmantelada completamente, que las familias de los sicarios fueran encontradas y protegidas, y que Carlos Montenegro, el limpiador final, nunca pudiera completar su misión. La confesión de Fernando Vega había cambiado el curso de la historia colombiana. Pero como Naranjo había aprendido en 40 años de combatir el crimen, cada victoria era solo el preludio de la siguiente batalla. Y esta guerra contra la corrupción estaba lejos de terminar. Para saber cómo continúa la captura de Montenegro y el desmantelamiento completo de la red, mantente atento. Porque la confesión de Vega fue solo el primer capítulo de la operación más grande en la historia de Colombia.